en primera instancia, Shalom, cómo presentarse una sin parecer soberbia o arrogante y al mismo tiempo contando lo que uno hizo, la trayectoria, la experiencia y demás. Voy a achicar toda esta historia. Mi nombre es Ruth Perkowicz. Yo vengo trabajando con el tema de la Kabbalah desde el año 1997, con lo cual, bueno, puedo decir que tengo alguna experiencia tanto a nivel intelectual como a nivel vivencial. Muchos años trabajé felizmente hasta que, bueno, finalmente me fui de la Argentina y tuve que recomponer mi vida en otro país. Y bueno, aquí estamos, sigo con la misma tarea, muy contenta de poder seguir con esto porque se han abierto de alguna manera las puertas para poder seguir profundizando en este tema. Entonces, bueno, para eso había que ir a buscar textos a otros países, me fui a buscar textos a otros países, había que conseguirse un maestro, que por lo general son hombres, que tuvieran ganas de enseñar Kabbalah a una mujer. No fue fácil el trayecto, bueno, pero finalmente aquí estamos. Por suerte se abrieron un poco más las puertas, los textos. Hay textos de Kabbalah que, por ejemplo, en este momento están siendo traducidos del hebreo, del árabe, al inglés y al español, con lo cual estamos teniendo más acceso a esto que es un corpus gigantesco de conocimiento basado en el misticismo judío. Cuando alguien les pregunta qué es la Kabbalah, para empezar, una de las definiciones, porque tiene muchas, es el misticismo judío, es decir, la parte esotérica, la parte secreta del judaísmo. ¿Cuál es el tema fundamental que trae la Kabbalah y por qué se diferencia de lo que mucha gente cree que es la Kabbalah? La Kabbalah no es la cábala, esa que uno hace de cruzar los dedos, ¿no?, para tener suerte o conseguir el número de la lotería, ¿no?, y que estaría bueno, aunque sí tiene un aspecto práctico la Kabbalah también, no es que no, sí, pero no con ese sentido. Digamos, el aspecto práctico de la Kabbalah, y esta es otra de las definiciones, es la posibilidad de transformar la realidad mediante la palabra. Lo cual, desde un punto de vista, digamos, lineal, si uno quiere, podría buscar el sinónimo de magia. ¿Por qué? Y porque yo, a través de abracadabra, puedo cambiar una realidad. Saco un conejo de la galera cuando antes no había nada. O sea, transformar la realidad mediante la palabra. Si bien no estamos hablando de transformar esa realidad, aunque también existe dentro de la Kabbalah en niveles muy, muy esotéricos, muy, muy ocultos, uno de los temas fundamentales va a ser el manejo de la energía. El manejo de la energía que propone la Kabbalah se hace en primera instancia con lo que son las herramientas de la creación. ¿Qué son las herramientas de la creación para la Kabbalah? Las letras hebreas. Cada letra hebrea es una energía que es, además de infinita, tiene el poder de crear. Y aquí, ojo, no estoy hablando de crear una imagen, crear algo sutil, crear a nivel espiritual. La Kabbalah va a decir que esas energías son las energías que crearon el universo, lo cual incluye lo que es sutil, lo que es espiritual, pero también lo emocional y lo material. O sea, todo ha sido creado, según la Kabbalah hebrea, por las letras hebreas. Por lo tanto, las letras hebreas son la herramienta de la creación. Esto es importante como definición, si uno quisiera, porque el tema base sobre el cual el gigantesco desafío de estudiar Kabbalah se basa. Entonces uno diría, bueno, pero ok, muy bien, ¿y dónde está eso escrito? El primer lugar siempre donde va a estar escrito y la primera fuente de la Kabbalah hebrea va a ser la Torá o el Antiguo Testamento, el Tanaj. Este es el primer texto de Kabbalah. Y me van a decir entonces, no, pero ese es un texto lineal, ese es un texto que explica cosas que pasaron no sé cuándo,
que si Abraham, que si Moisés, que si las tablas de la ley, que todo, sí, todo eso también. Y esto es así porque la Cábala propone una lectura del texto bíblico en 4 formas diferentes. La primera forma es literal, o sea que lo que ahí dice es así y no hay ningún cuestionamiento. La segunda forma es alegórica, en donde con metáforas y con técnicas poéticas y con diferentes prosas se pueden explicar algunas cosas de la creación. El tercer nivel es la homilética o la exégesis rabínica. Acá ya estamos hablando de gente que sabe mucho. Mucho significa que el aspecto literal se lo saben de memoria, el aspecto alegórico lo utilizan para poder profundizar en cada una de esas áreas. Estamos hablando de exégesis bíblica, estamos hablando de exégetas, investigadores, ¿no? Que profundizan en cada palabra del texto bíblico. Y finalmente la lectura secreta, o sod, dentro de la Cábala, dentro de la Torá, que es la Cábala. O sea, otra definición de Cábala es la lectura secreta o esotérica del texto bíblico. Entonces, ¿cómo llegamos a la lectura secreta del texto bíblico? Y primero tenemos que pasar por la literal. O sea, no podemos empezar desde lo más profundo si no conocemos lo literal. Pero aquí se presenta un problema y un desafío en general para los amigos que no saben hebreo, que es que nos tenemos que manejar con lo que es una traducción. Y el desafío parte por el hecho de que estamos hablando de las letras hebreas que figuran en el texto bíblico, y la traducción está para nosotros, por ejemplo, en español. Pero para llegar a la traducción en español, y aquí vamos un poco a la historia bíblica, hemos tenido que traducir del hebreo al griego, del griego al latín, y del latín a todas las demás lenguas. Con lo cual, hay 3 o 4 traducciones que de ninguna manera favorecen el estudio de la Cábala. No es que no se puede estudiar Cábala, quiero que quede claro esto porque no quiero tener problemas. Todo el mundo tiene acceso a la Cábala, todos, no hay ningún problema. El asunto se presenta cuando hay que entenderlo. Si yo no entiendo, digamos, ni siquiera la parte literal, mucho menos voy a entender la parte secreta, que además tiene 2 áreas previas antes de llegar a la parte secreta. Entonces, la pregunta va a ser, ¿y entonces tengo que saber hebreo para estudiar Kabbalah? Depende, hasta ciertos niveles no, después de ciertos niveles sí. Cuando querramos hacer, por ejemplo, los trabajos de gematria o simbología numérica hebrea, o hacer algunas meditaciones, o trabajar con lo que son las unificaciones de los nombres de Dios, o trabajar con las kavanot de los ángeles, o profundizar en determinados textos sumamente importantes, nos vamos a encontrar con que si no tenemos el hebreo, no podemos seguir adelante. Hay todo un área con la cual sí podemos trabajar perfectamente, podemos explicar todo lo que es metafísica filosófica, todo lo que tiene que ver con el árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es este trabajo? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿De dónde sale? ¿Cómo se trabaja? ¿De qué manera emocional accede uno al árbol de la vida y a hacer lo que se denomina Sulam Ha'aliyah, es decir, el ascenso a través de la escalera, ¿sí? De la escalera espiritual que tiene distintos grados, etc. Bueno, hay una parte muy importante que sí se puede hacer en otro idioma que sea hebreo. El problema es cuando llega la práctica, la parte práctica, que sin el hebreo nos encontramos con problemas. Entonces necesitamos a alguien al lado que sepa hebreo, que sepa traducir, que vaya explicándonos los detalles. Y esto estamos hablando obviamente desde la Cábala. ¿Por qué digo los detalles? Porque cada letra del texto bíblico y cada espacio en blanco
del texto bíblico significan algo. No solo cada palabra significa algo semánticamente, sino que además esa palabra significa muchas otras cosas cuando se lo pasa por el filtro de la Kabbalah. Una cosa puede ser sí misma, la contraria y otra diferente. Entonces, estamos perdidos, porque entonces no entiendo. ¿Cómo me baso? ¿Cuál es mi base? Digamos, ¿de dónde parto para entender esto? Si todo es lo mismo. No todo es lo mismo, pero sí la Kabbalah va a proponer una forma de pensamiento circular y no lineal. Cuando digo circular, significa que el fin contiene al principio y el principio contiene al fin. Significa que bueno y malo no son antónimos. Bueno y malo son como dos caras de una misma moneda. Y comprender esto, digamos, es de alguna manera intentar atravesar el grueso muro de la dualidad, que es el aspecto de la fragmentación que la Kabbalah quiere trascender. Es decir, esta sería otra definición de Kabbalah. La Kabbalah tiene una propuesta de trascendencia desde la dualidad hacia la unidad. Dentro del aspecto amplio que propone la Kabbalah, vamos a encontrar dos áreas diferenciadas. Un área que tiene que ver con la teoría y otro área que tiene que ver con la práctica. El área de la teoría se denomina Maaseh Bereishit, es decir, los hechos de la creación que están basados en el capítulo 1 del Génesis. Fíjense hasta qué punto esto es importante, que el capítulo 1 del Génesis va a merecer 3 tomos enteros de esta obra que se llama Zohar, que es la obra más importante de toda la Kabbalah. O sea, un capítulo del Génesis tiene 3 tomos enteros, y bueno, en fin, de una profundidad fenomenal del Zohar. Esta es el área teórica, esta es el área, digamos, necesaria como para empezar. Y luego viene lo que se denomina Maaseh Merkabah, es decir, los hechos de la carroza o los hechos de la carroza de Ezequiel, que derivan del capítulo 1 del libro de Ezequiel. Este área es el área profética, es el área vivencial, es el área experimental. Maaseh Merkabah. Mientras que el otro área, Maaseh Bereishit, es el área teórica. Ni una es mejor que la otra. Las dos son simultáneas y deben ser puestas y trabajadas al unísono para crecer a través de la Kabbalah. Claro, normalmente vamos a empezar desde la teoría, porque necesito algo desde donde agarrarme, desde donde basarme para después salir a cabalgar con la carroza, ¿no? Si no, es como que estoy cabalgando y no sé por dónde, no sé a dónde tengo que ir. Y esto es importante, ¿sí? Son estas dos patas, estas dos áreas que también forman parte del árbol de la vida, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Entonces, tenemos estas dos áreas. Quiero diferenciar, habiendo dicho esto, que la Cábala, precisamente por esto que acabamos de explicar, está dividida en dos partes muy importantes. Hay una parte que llega hasta el medioevo, hasta el año, vamos a ponerle 500 o 1000 de la era cristiana como mucho, en donde la cábala propiamente dicha, así como la estoy explicando, no existía como tal. Lo que existía era el misticismo judío. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta ese momento el trabajo esotérico, el trabajo oculto o secreto, tenía que ver únicamente con las escuelas proféticas. Las escuelas proféticas que efectivamente profetizaban. Y cuando digo que profetizaban, me refiero a que no era que, alguien tuvo un trance y entonces le vino. No. Había escuelas que se dedicaban a la enseñanza de la profecía, a la enseñanza de la posibilidad de ampliar los poderes psíquicos. Ampliar los poderes psíquicos,
¿sí? Cosa que obviamente fue cayendo en desuso y que se fue olvidando, más que nada porque hay una parte importante que se cortó con esta onda, con esta vibración, si se quiere, cuando cayó el primer templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era cristiana. Cuando cayó el templo de Jerusalén, en ese momento, digamos, no es que, esto explica el Talmud, se terminó la profecía. No se terminó la profecía, sino que se fue terminando. Digamos, hubieron cosas a nivel energético que fueron bajando, se fueron perdiendo, sobre todo se fueron perdiendo las prácticas, ¿no? Además de, por supuesto, las subsecuentes invasiones, conquistas, etcétera. ¿No? Se fueron perdiendo esas prácticas. La cosa empezó a cambiar. Todo este tema, o lo que había quedado del tema de las escuelas proféticas, fue tomado por un cabalista que se llamó Abraham Abulafia de Zaragoza, que era un personaje muy interesante, en donde no solo desarrolló a partir de lo que es las escuelas proféticas un corpus nuevo de conocimientos, sino que además incorporó otras teorías que andaban sueltas, que todavía no habían sido tomadas o interpretadas por otros exégetas de la misma época. Hago esta salvedad porque después de Abraham Abulafia, ahí empieza lo que podríamos denominar la cábala como la conocemos hoy, con el árbol de la vida, con toda la teoría explicada en detalle, parte por parte, con todos los sistemas puestos y armados como para que hacerla coincidir con la halajá o la normativa hebrea, con, digamos, cada cosa puesta en su lugar, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, y ojo con esto, si algún día van a estudiar, porque cuando uno habla de cábala, habla de las dos cosas. Hay hoy en día escuelas de cábala que se dedican únicamente a la cábala teórica, a lo que es la metafísica filosófica hebrea. Está bien, pueden hacer lo que quieran, pero eso no es todo cábala. Falta toda la otra área que tiene que ver con la metodología, podríamos decirle profética o de manejo de las energías para la amplitud de los poderes psíquicos. Es cierto que mucha gente, mucho antes de los 40 años, sabe para qué. O sea, yo esto para acá, y bueno, felicidades, pero hay mucha gente que no. Y la gente que no tiene un problema porque entra a confundirse, porque quizás sí tiene suficiente información, pero no suficiente experiencia. O quizás tiene mucha experiencia de cosas que le hayan sucedido a nivel emocional, pero tiene poca información y formación acerca de cómo utilizar eso que siempre va a ser una herramienta para la unidad. Es decir, lo material, lo emocional y lo mental, desde la Kabbalah, van a ser siempre un recurso, una herramienta para llegar a la unidad. La unidad significa la individuación, es decir, este lugar que unifica mi ego con mi sí mismo, es decir, en donde yo soy más yo. Me gustaría ahora que empecemos despacito a ver de qué manera no solo la Kabbalah propone distintos sistemas para comprender la realidad macro y microcósmica, sino de qué manera nosotros estamos inmersos en la Kabbalah sin que nos demos cuenta. O sea, eh, eh, desde un punto de vista teórico, esto se explica y es complejo. Esto lleva años de explicación, tomos de estudio de todo tipo de cabalistas prácticos, cabalistas teóricos, medievales, anteriores a los medievales, los que se peleaban con los rabinos, los que no se peleaban con los rabinos, los que bueno, hay de todo, porque se imaginan que aparte esto está dentro del judaísmo, con lo cual el nivel de debate es fenomenal, es un nivel de debate y desacuerdo que está registrado en el Talmud, es muy interesante. No necesariamente hay acuerdo. No hay acuerdo. Uno dice, no, es así, y otro dice, no, es así. ¿No? Bueno,
cada uno, hoy en día, cada estudiante tiene la ventaja de, por ejemplo, asomarse a cada una de estas teorías o a cada una de estas propuestas y hacer la suya propia, hacer la síntesis, sumando lo de cada uno. Es decir, mira, a mí me parece, de esta teoría me gusta esto, me llevo esto. De esta otra teoría me gusta esto, me llevo esto. Y además, a mí me parece que, y yo armo mi propia teoría. Y ustedes entonces me van a decir, no, pero esto desmerece, ¿no? A los cabalistas, los sabios que tanto conocimiento tienen y que tanto estudiaron y qué sé yo. Depende. En algunos aspectos sí, es decir, si yo me voy a poner a competir con alguno de esos cabalistas, por supuesto que voy a hacer el ridículo y tampoco se me ocurriría hacerlo. Pero yo puedo tomar algo de lo que ellos dijeron, hacerlo mío y vivenciarlo, tomarlo para mí. De alguna manera es como poner en práctica lo que otro dijo, pero sumándole mi contenido. Este es el esquema del árbol de la vida, armadito, equidistante, prolijito, que se entiende y demás. Esto no es real. Esto es un instrumento didáctico para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Pero no es que, no, este es el árbol de la vida. No, no, el árbol de la vida es, digamos, en todo caso es una construcción sutil, ¿sí? Que algunos, quienes tienen fe, creerán que existe y otros no, pero este es el esquema que utilizamos para comprender algunas cosas. No se preocupen que las letras acá están en hebreo, no vamos a leer hebreo, simplemente quiero que miren el esquema, ¿sí? Entonces, aquí abajo, esto que está aquí abajo es en donde estamos nosotros, ¿ok? El mundo físico, el mundo manifestado. De aquí hasta acá es el mundo emocional, las 6 sefirot o las 6 emanaciones que habíamos hablado antes, ¿sí? Este solito es el mundo mental, el pensamiento. Y estas dos acá ya son el mundo espiritual. Aquí no tenemos acceso. No tenemos acceso. O sea, nosotros creemos que cuando meditamos o que somos seres espirituales y religiosos y demás, no fuimos a no sé dónde. No, miren, como máximo, llegamos hasta acá. Máximo. Y la individuación, es decir, ese momento de iluminación completo, ¿no? En el cual uno se da cuenta y sabe quién es y lo que quiere y que le suceden cosas maravillosas y que puede seguir adelante, es acá. Este es el máximo aspirable. Yo puedo llegar hasta acá, ¿no? Imagínense, la iluminación acá. De acá para arriba, es decir, trans tiferet, trans este que está aquí, bueno, está bien, sabemos que existe, especulamos, tratamos de equilibrarlo también, porque obviamente nos sirve para equilibrar aquí abajo, pero nuestras expectativas más grandes llegan hasta acá. Este árbol que nosotros vemos aquí es un fractal. Yo puedo ubicar este árbol adentro de esto, de esto, de esto y de esto. Y a su vez, todo este árbol forma parte seguramente que de alguna sefirá o de alguna emanación que lo está conteniendo, tanto hacia adentro como hacia afuera. Esto es una exploración infinita, ¿ok? No es que empieza y termina. Yo por eso me encargo de aclarar que el árbol este que estamos viendo es un esquema. No es, no, ese es el árbol de la vida porque ese es el... Es un esquema didáctico, sí, generado por cabalistas de primerísima línea, que nadie dice nada, por supuesto, es el árbol de la vida. Pero lo que tenemos que hacer es salir de ese esquema que es una intuición, una sabiduría de una persona que seguramente sabe tantísimo más que todos nosotros y que por eso lo seguimos, pero no tenemos ninguna evidencia de que efectivamente sea así. De hecho, esto así, este árbol así, es el árbol de una persona muerta. Esto no existe. Este equilibrio así no existe. ¿Por qué? Porque a cada instante, simultáneamente y a cada momento, esto se está moviendo.
Mientras yo estoy aquí explicando esta clase, hay un montón de cosas combinándose acá, sin parar, 24/7. O sea, no es que cuando duermo para. No, 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 no para nada. Sigue acá, así, y acá ni les cuento. La diferencia es que yo ni tengo conciencia de lo que pasa ahí arriba. Este esquema que ven aquí, digamos, intenta proponer algunas definiciones de la Cábala, ¿sí? La Cábala siempre inició por tradición oral, obviamente, no empezó por lo escrito, sino que fue la transmisión de padres a hijos y de maestros a discípulos de la Biblia hebrea, de los textos canonizados y de la literatura apócrifa, ¿sí? Todo esto, a su vez, tiene varias definiciones que son la transformación de la realidad mediante la palabra, la lectura secreta o esotérica del texto bíblico, el reconocimiento de la corrección o sumisión, no alcanzo a ver acá, o sumisión en la tierra, del alma o sumisión en la tierra, crecimiento y aprendizaje macrocósmico y microcósmico. El tema de la misión en la tierra, que no lo mencioné todavía, hay un aspecto dentro de la Kabbalah que se llama tikkun. La palabra tikkun en hebreo significa corrección, ¿sí? Letaken es corregir, cuando vos vas a la escuela y te corrigen un texto, ¿no? Te hacen un tikkun. Pero aquí, cuando estamos hablando de Kabbalah, hablamos de tikkun hanefesh, o sea, la corrección del alma, y tikkun olam, es decir, el tikkun del mundo, la corrección del mundo. ¿Qué es el tikkun hanefesh? El tikkun hanefesh es lo que hemos venido a corregir. Entonces, claro, como esto está muy mezclado con el tema rabínico, uno siempre va a intentar, uno no, la religión siempre va a intentar mostrarnos el aspecto moral de lo que uno tiene que corregir. Que está bien, hay cosas que sin duda uno tiene que corregir. A veces uno es más egoísta, a veces uno no escucha al otro, a veces uno se dispersa, a veces uno se atrasa, con diversas cualidades morales, que está bien. Pero la Kabbalah va a trabajar el tikkun hanefesh, o la corrección del alma, desde un lugar mucho más profundo. Sí, lo va a mencionar esto como la exploración de lo que cada uno vino a hacer a la tierra, es decir, cómo expresar el talento o la divinidad que tiene en su interior. Para lo cual hay que meterse adentro y darse cuenta qué es lo que uno quiere, qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que uno desea. Y como dije antes, la mayoría de nosotros no sabemos muy bien lo que queremos. Hay una parte que quizás sí y otra parte que quizás no. La Kabbalah va a trabajar específicamente esto, hasta como si fuera por objetivos. Directamente te va a hacer la pregunta, bueno, ¿vos qué querés de la vida? ¿Qué querés? O sea, y va a esperar la respuesta. Y claro, esto se hace en trabajos personalizados, ¿no? Vamos a esperar la respuesta y la respuesta suele tardar en llegar y a veces la respuesta está muy clara y a veces uno cree que la respuesta está clara, a veces uno cree que sabe lo que quiere y esto no significa, digamos, que esto empieza y termina. Uno puede ir sabiendo lo que quiere porque uno mismo se va transformando, porque uno mismo va creciendo y quizás lo que yo quería hace 5 años atrás no es lo que quiero ahora, pero lo tengo claro. Y cuanto más claro tenga lo que quiero hacer ahora, más rápido voy a hacer mi tikkun hanefesh, es decir, la corrección del alma. El concepto de corrección del alma significa, y está relacionado con la reencarnación. Yo tengo que corregir cosas, he bajado aquí para corregir cosas que están mal, entre las cuales está el error del Adán que comió del fruto, que no debía haberlo hecho, pero en este momento no me preocupa. Eso será a nivel colectivo, ¿sí? Cuando todos hayamos hecho nuestro tikkun hanefesh, el tikkun olam, que es ese, va a surgir solo. Mientras tanto, me preocupo por mi tikkun hanefesh, me preocupo por la corrección de lo que me sucede a mí.
Y una parte sumamente importante de lo que me sucede a mí es entender, digamos, qué quiero. No solo entender qué quiero, sino trabajar para eso que quiero. Muy importante, fundamental. Muy bien. Seguimos, claro. Cuando hablamos de Cábala y empezamos aquí a hablar un poquito del árbol de la vida, nos encontramos con que todo trabajo intelectual y vivencial propuesto por la Cábala hebrea lleva a lo que se llama Dat o conocimiento, que es una emanación del árbol de la vida, que vamos a ver ahora lo que es, pero que de alguna manera, digamos, no existe como tal. Conocimiento o Dat es el fruto o es la combinación o la síntesis de la experiencia y de la información, la teoría y la práctica, la combinación de los dos. Entonces, dentro de lo que es el conocimiento tenemos estos textos que puse aquí, Tanaj, Talmud, Sefer Yetzirah, Bahir Zohar, conocimiento teórico, y luego tenemos el conocimiento práctico. Fíjense lo que hablábamos al principio, dentro de la teoría es la lectura e interpretación de Génesis 1, dentro de la práctica es la meditación y rituales de Ezequiel 1. A su vez, todo esto está filtrado, permeado por lo que es la astrología, la historia, los arquetipos, las profecías, los sueños, los mitos, las alegorías, los poderes psíquicos, etcétera, etcétera. O sea, es bien amplio todo esto. Muy bien. Les presento aquí el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida que utilizan más los cabalistas hebreos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando van a buscar material, van a encontrar que hay árboles de la vida que tienen estos senderos. Cuando encuentran árboles de la vida que tienen estos senderos que están aquí marcados en rojo, ustedes pueden distinguir que esta es una persona que se dedica a la Cábala cristiana. Está bien, pero me cambia toda la ideología del árbol, me cambia todo. ¿Por qué esto es así? Es muy fácil, porque para el judaísmo todo está más alto. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo queda en el cielo, todo queda arriba, todo todavía es sutil, espiritual, hay que llegar, hay que hacer un recorrido. En cambio, para el cristianismo es como que Dios ya bajó a la tierra. Por lo tanto, este esquema nos indica que toda esta área que estaba separada ya no lo está. Es como que el cielo está unido a la tierra a través del Cristo, a través del Mesías. Esto para el judaísmo no es así. Por lo tanto, va a cambiar completamente el sentido del árbol de la vida. Incluso me van a cambiar adentro de cada una de estas, que son los senderos, ¿sí? Van determinadas letras, que son las energías de la creación. Bueno, acá va determinada letra para los judíos y otra para los cristianos, lo mismo acá, aquí me cambia todo, prácticamente todo el árbol, menos una, que es esta, que es para, tanto para judíos como para cristianos, la letra Tav, Tav en hebreo, que tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Con la encrucijada de caminos, con el salir de lo consciente, que está aquí, y acceder a lo inconsciente. La parte más difícil. La parte más difícil no está por acá arriba, aquí, ¿no? Que uno diría, hasta ahí donde... No, no, la parte más difícil es trascender este espacio. Una vez que se trascendió ese espacio, bueno, se puede navegar mejor. Esta trascendencia es enorme y fundamental, y de eso se trata todo el trabajo meditativo, religioso, ritual dentro de la Kabbalah, para salir de Malhut y entrar en Yesod, o salir del ámbito físico y entrar en el ámbito emocional. Fíjense, esto quiero mostrarles. Fíjense, este área es el área consciente. Fíjense qué pedacito chiquito, ¿no? Y todo esto, todas estas 9 que están aquí, son el área inconsciente. A la derecha y arriba tenemos esta palabra que dice aquí Jochma,
que es el pensamiento no verbal. Pensamiento no verbal equivale a imagen. Pensamiento no verbal equivale a imagen. Después vamos a trabajar un poco más con el árbol. Pensamiento verbal equivale a palabra. O sea que este lado, el lado izquierdo, va a tener que ver con la palabra y el lado derecho va a tener que ver con la imagen. Esto se unifica todo en un mismo lugar, que es aquí, que es esta sefirá, que desde la Kabbalah le van a decir no sefirá, que se llama Da'at, o conocimiento. La Kabbalah no solo es esta disciplina que trabaja con lo espiritual y que puede ser muy sutil y muy elevada, sino que el sentido principal es bajar lo alto hacia lo bajo, es decir, integrar los cielos a la tierra. Si la Kabbalah no tiene una aplicación práctica, no tiene ningún sentido. Las personas malas existen. Esto debe quedar claro, para la Kabbalah no hay duda. ¿Ok? No es que es todo amor y buenas ondas. No, no. Hay personas buenas y hay personas malas. Es así, estamos en el mundo de la dualidad. Que nosotros querramos ver en la maldad un rasgo de bondad, bueno, habrá que ir al psicólogo o estudiarlo más profundamente, no lo sé. Pero hay bueno y malo. Durante tantos siglos, durante tanto tiempo, estuvimos relegando los aspectos femeninos y olvidándonos y enviándolos a la sombra, que ahora llega el reclamo. Y llega este reclamo y hay que apechugar y hay que ver a ver cómo salimos de este reclamo con la madre naturaleza, con la Pachamama, ¿sí? Con el aspecto femenino de Dios o la Yejiná, así como con Dios y su aspecto masculino. No se juega, ¿eh? No se juega. Nosotros estamos ahí como niñitos haciendo de cuenta que jugamos a la pelota y bueno, mamá y papá nos perdonan. No, no, no. Y es un error, y esto también tiene que ver con toda una oleada de permisividad y de falta de autoridad y de falta de identificación y de objetivos personales y colectivos fenomenal a nivel global. A nivel global. Esto no es ya solo de un país. Esto es global. Entonces, claro, bueno, sí, ¿sabes qué? Aparece el coronavirus y todos nos peleamos. No, es el momento de unirse para ver cómo salimos de esto. No, estamos todos peleados. No solo estamos todos peleados, sino que la ciencia, en vez de unificarse, también está toda peleada. ¿No? Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué queda para nosotros? Muy bien, lo que queda para nosotros es el tikkun nefesh, es decir, primero la corrección de nuestro alma, primero intentar unificarnos íntimamente, íntegramente en nosotros, saber qué queremos, encontrar la divinidad en nuestro interior, expresarla, para después que eso colabore con el tikkun olam o la corrección del mundo. Evidentemente, una pandemia como la que está sucediendo tiene que ver con un tikkun olam. Es una pandemia, afecta al mundo entero, no es que afectó a un pueblo o a una nación o a un territorio. Y eso nos tiene que decir algo y sin embargo no nos dice nada. Es patético. Entonces, vamos a seguir trabajando con el árbol de la vida. Vamos a explicar algunas cosas, no solo con respecto a la dinámica que propone el árbol de la vida, sino entender que el árbol de la vida es un sistema de equilibrio dinámico que está en permanente movimiento. Nosotros tenemos un árbol de la vida para cada área de nuestra vida, para el área material, para el área emocional, para el área mental y para el área espiritual. Cada uno de esos árboles funciona simultáneamente y al unísono en todo momento. Cuando digo en todo momento, significa que nuestro árbol emocional en este momento está funcionando igual o al mismo tiempo que el mental, que el material y que el espiritual. Nosotros no nos damos cuenta de eso y eso es perfectísimo. Que sea perfectísimo implica que yo no tengo que hacer el esfuerzo para medir cuántas veces por minuto tiene que latir mi corazón mientras estoy sentada explicando esta clase. Ni idea.
o cuántas neuronas tengo que usar para que esta clase funcione, por ejemplo. Es decir, hay cosas que funcionan desde un nivel que es la sabiduría, ¿sí? Que está contenida dentro de nosotros, con la cual dificultosamente contactamos, ¿sí? Pero que está evidentemente expuesta. Yo, por ejemplo, para hacer este movimiento con la mano así, es toda una situación, si lo tengo que explicar, son 2 o 3 hojas de explicaciones. Le mando la orden al cerebro, el cerebro va a la médula activa no sé qué cosa, y entonces hace que mueva el hombro, el brazo y la mano, y que haga así, y que caiga justo sin caer demasiado, sin golpear, para no... A ver, esta sabiduría es la sabiduría que nos permea, ¿sí? Y es lo que nos sostiene, lo que se denomina shefa. Shefa es como el instinto vital, el shefa es como el espíritu, es aquello que nos anima, es aquello que está con nosotros en todo momento y nos da vida, nos permite estar vivos, ¿sí? Estos aspectos, que quizás son aspectos un poquito más oscuros o puntuales dentro de la Kabbalah, nos muestran que hay como una tendencia a favorecer todo lo que sea la energía como material de intercambio. ¿Qué quiere decir energía como material de intercambio? Estamos acostumbrados a la palabra, que es el material de intercambio. Estamos acostumbrados al dinero, que también es el material de intercambio. Estamos acostumbrados a cosas más sencillas. Cuando hablamos de energía, como es algo más sutil y quizás más difícil de explicar, es como que hay cierto escepticismo para creer, ¿no?, en estas cosas. La Kabbalah va a plantear que todo lo que se dice y todo lo que se habla y todo lo que se lee y todo, absolutamente todo, es energía y un intercambio de energía específico. El manejo de esa energía en mayor o menor grado es lo que transforma la realidad. El manejo de esa energía cuando transforma la realidad en algo inesperado suele llamarse magia, milagro, para nuestro nivel de entendimiento. De aquí a 500 años, cuando, no sé, existan los coches voladores, digo, ¿no?, que ahora podría eventualmente pensarse como magia, no va a ser magia, va a ser algo corriente. Ah, sí, mira, un coche volando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la evolución de la humanidad. Esto tiene que ver con el crecimiento a distintos niveles, así como el alma. Los diferentes niveles del alma crecen en distintos niveles. Las personas, la ciencia, las disciplinas espirituales crecen y se adaptan a lo novedoso en distintos niveles. Hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo, lo que decíamos antes, las misas y los servicios religiosos, también en las sinagogas, en los templos, eran en el idioma original. La misa era en latín y en el templo se hablaba en hebreo, digamos, se leía en hebreo. Y cuando los servicios religiosos eran, que suelen ser largos, aquel que no entendía se quedaba dormido, ¿no? Y si era un niño pequeño se fastidiaba con el papá o con la mamá, le decía, ¿cuándo vamos, mamá? Tengo hambre. O sea, normal, normal. Este tipo de situación generó que hubiera que cambiar todo y adaptar al idioma que correspondía un servicio religioso que se pudiera entender y que pudiera tener validez. Y aquí viene el punto. La validez de algunos servicios religiosos es profunda y de otros no. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver lo religioso con la Kabbalah? Bueno, todo, porque recuerden que hay un aspecto literal y hay un aspecto secreto o sod que sucede en forma simultánea. Entonces, no es necesario ir para la Kabbalah, no es necesario ir a la sinagoga o ir a la iglesia o ir a ningún lugar específico, ni para hacer un servicio religioso,
ni para tener contacto con Dios. Dios o el sí mismo, no importa que Dios, con el ser espiritual o con la autoridad que uno desee. No hace falta ir a un lugar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a creer que Dios o esta autoridad está afuera y Dios está adentro. Y este problema, que ya está leído y ya está visto, no, no se convence la gente de que es así. No se convencen. No se convencen. Van afuera y buscan afuera. Y estoy hablando del judaísmo, ¿no? No importa. Van al templo, y claro, el templo tiene un servicio religioso que incluye necesariamente a 10 hombres. Si no hay 10 hombres, no se puede hacer el servicio religioso. Hombres, varones, ¿ok? Si no está, no se puede hacer el servicio religioso. Oh, ¿sabes qué? Mira, yo soy mujer, ¿sí? Me ha pasado esto docenas de veces en Buenos Aires, Argentina. Aquí todavía no, porque no fui nunca. Pero, digamos, yo no voy a estar esperando a que los señores se despierten de su sueño para ir a buscar a Dios en ese lugar. Si no se puede porque no están los hombres y porque así está establecida la ley, la halajá y demás, ¿sabes qué? Mira, me voy debajo del arbolito, como hacía el Buda, me voy debajo de un árbol, hago mi contemplación, leo, rezo, hago lo que yo creo que tengo que hacer, me voy a mi interior, me fijo cómo estoy, le pido y ya. Y esto, te van a decir, sí, pero eso no tiene rigor cabalístico ni religioso. Ok, bueno, es decir, mientras tenga rigor, porque yo conseguí mi unificación con mi ser superior, porque yo hice el esfuerzo de encontrarme con mi espiritualidad, todo lo demás no me interesa. No, porque hay un orden, porque por algo está bien. Bueno, dentro del judaísmo, lamento informarles, esto está armado específicamente en forma masculina. Hay ahora unos intentos de resolverlo o de, ¿no? de aflojar y de incluir a lo femenino. Bueno, no les sale, no está bien porque lo hacen desde una manera superficial que, por ejemplo, no incluye lo cabalístico. Al no incluir lo cabalístico, claro, pierde contenido. Y si pierde contenido ya no nos interesa, termina siendo una cosa fría, una cosa desagradable, una cosa que no, ¿sabes qué? No me siento incluida, me voy, adiós, y hago lo mío. Entonces, ¿cómo hacer lo mío? Porque, claro, ¿cómo hacer lo propio? Bueno, desde la Kabbalah hay muchas maneras. La Kabbalah tiene una enorme variedad de meditaciones que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer en distintos lugares. Todas las meditaciones van a incluir o las letras hebreas, que son los canales de la creación, los canales de la energía de la creación, o van a tener la verbalización de determinadas frases o fórmulas que son combinaciones a su vez de las mismas letras con sonidos. ¿Qué estoy diciendo? Las letras hebreas son consonantes. Todas. Las 22 letras hebreas son consonantes. Hay, para poder expresarnos con esas 22 consonantes, existen las vocales, que son una serie de puntos que se ponen abajo, al costado o arriba de las letras. Esto se combina, o sea, letra visualizada y letra verbalizada se combina en lo que es ojo y oído para producir determinada vibración que resuena a nivel macrocósmico, retorna al microcosmos con una energía transformada. Es decir, vamos a ponerlo en otros términos, yo pronuncio un mantra o una palabra o una frase en hebreo. La pronuncio, la repito, me concentro, la visualizo, ya sea en mi campo visual o la visualizo afuera, escrita, no importa. La repito una y otra vez, una y otra vez. Desde la Cábala, como estas energías son las energías de la creación y son arquetipos universales,
Al yo pronunciarlas y al yo contemplarlas, despierto esos arquetipos que resuenan a nivel macrocósmico. Esa resonancia macrocósmica tiene un rayo que se llama Or Yashar, es decir, una luz directa que baja a la Tierra y que baja transformada con una nueva energía. ¿Por qué? Yo emití ese mantra llegó al lugar del macrocosmos que tenía que llegar, no importa, solo por atravesar ese trayecto se transformó y bajó directamente. Al bajar directamente, es como que esa energía está transformada, esa energía es nueva, esa energía no es la misma energía que salió de mi boca, es una energía que está retornando, que va a producir determinado resultado. El determinado resultado va a tener que ver con la intención o la kavaná. El resultado va a tener que ver incluso con el nivel del alma al cual yo llegué. Puede ser que el resultado no sea el esperado, puede ser. Recuerden que la Kabbalah es recepción, la recepción del todo. Por lo tanto, cuando yo recibo el todo, recibo bueno y recibo malo, hablando en terminología en terminología del mundo material, en terminología manifestada de la dualidad. Claro, yo quiero recibir todo bueno, así que, ¿sabes qué? Yo no lo hago. No, no. Si lo haces con intención, es decir, con una buena cabana, si lo haces deseando, con heshek, con fuerza, con pasión, lo más probable es que venga todo bueno. Puede pasar que venga malo. Y claro, cuando viene malo se puede corregir, pero hay veces que cuando uno no tiene suficiente edad o conocimiento con esto, lo malo que viene no es tan sencillo ni tan fácil de corregir. Me van a decir, ¿cómo puede ser? Muy fácil. En hebreo, la misma palabra para apego, que se supone que es el apego a Dios, el apego a la unidad, es la misma palabra que se usa para demonio. O sea, la raíz de la palabra hebrea apego es la misma raíz de la palabra demonio. Ustedes van a decir, pero yo no, ya es demasiado, yo quiero todo lindo, todo bien. Bueno, si tú haces las cosas bien, si tú estás bien, estás, digamos, trabajas bien, eres una persona decente, no mientes, va a venir todo bien, no tienes nada de qué preocuparte. Ahora, si tus acciones están vinculadas con el mal, de alguna manera vinculadas con el mal, tú puedes hacer un hermoso ejercicio meditativo que lo que vas a atraer es energía negativa o demonio. No quiero poner demoníaca porque suena medio como feo, pero es efectivamente energía demoníaca. No quiero decir energía satánica porque me van a decir, oh, Satán, sí, bueno, todo lo que sea sombra, todo lo que esté del lado izquierdo del árbol de la vida es siniestro y por lo tanto satánico. Entonces, ¿qué es el lado izquierdo? Miren, el lado izquierdo, si yo quiero empezar a asociar, puedo asociar con 100 cualidades diferentes. Lo que nos interesa por ahora es que el lado izquierdo es restricción. En el lado izquierdo está la sombra de la persona, todo aquello que yo no quiero ver, todo aquello que proyecto en el otro y lo proyecto en el otro porque no quiero verlo ni resolverlo en mí, está ahí en la sombra, está en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho está lo que yo sí veo, lo que sí veo, lo que tiene luz, lo que me parece luminoso, lo que me parece que puede crecer, expansivo, ¿sí? Lo que me parece posible de ser trabajado. La Kabbalah va a proponer entonces que integrar la sombra con la luz. La sombra no queda en la sombra. Lo siniestro no queda como siniestro. Lo demoníaco y lo satánico no queda ahí, sino que se integra todo a la luz. Y la propuesta es la unificación, la unidad, no la división, no la separación. Ah, eso es malo. Chau, andate malo, no quiero verte más. Está bien, hasta cierta edad podemos pensar así. Después de cierta edad ya no. Después de cierta edad, esto tiene que ver con un crecimiento
emocional y mental y un conocimiento lo suficientemente sólido como para darse cuenta de que, esto que no me gusta soy yo misma, que lo mandé para atrás, ¿no? Porque sí, la verdad que sí, sí, este es un defecto que tengo que trabajar. Bueno, a ver, ¿cómo lo trabajo? No lo dejo atrás. Entonces la Cábala va a reclamar, y el árbol de la vida va a reclamar permanentemente, una honestidad y una sinceridad y una transparencia, hasta diría yo dolorosa, dolorosa y que en muchos casos lleva a la soledad, ¿eh? Porque no es solo el trabajo transparente con uno, sino también el trabajo transparente con el otro. Y esto puede ser un problema cuando uno se da cuenta. Esto es un trabajo de tanto conocimiento, de tal introspección, ¿no? En donde mi sugerencia, ahora vamos a volver al árbol, mi sugerencia es déjense fluir. Y si se enojan, se enojan. No tiene nada de malo enojarse, no repriman. Estas son las letras hebreas, ¿sí? Las letras hebreas se pueden escribir de diversas formas. Esta letra, esta que está aquí, bueno, ok, no me funciona, claro, porque esto está fuera de lugar. Estas letras, estas, son las letras con las que los escribas escriben tres cosas fundamentales, que son la Torá, porque la Torá no está impresa, o sea, está impresa, esta es la Torá impresa, ¿sí? Pero el rollo de la Torá no se imprime, el rollo de la Torá se escribe. Hay un escriba que tiene que saber una cantidad de leyes fenomenales, ¿no? Que aparte se escribe sobre pergamino, con una tinta especial, con una pluma especial, en momentos especiales y demás. Las letras que utilizan son estas que ven acá, ¿sí? La letra también se divide en 4 partes. ¿Se acuerdan que dijimos que todo se dividía en 4? Tiene sentido, tiene 4 partes. Las 4 partes van a tener que ver, digamos, con distintos niveles de acceso a esa energía. Entonces, si yo busco la parte superior, por ejemplo, esta parte que es el taguín, ¿sí? Que es la coronita, me va a estar hablando de la parte mental. Si yo busco únicamente toda esta parte que es la parte sólida de la letra, me va a estar hablando de lo que es la parte material, la parte asiática. Si yo a esto le agrego las vocales, por ejemplo, los puntitos que van abajo, me va a estar hablando de la parte yetzirática, es decir, de la parte emocional, ¿no? Esa parte densa, ¿no? Importante para trascender. Y si yo aparte aquí le agrego una serie de símbolos y señales que van en el texto del rollo de la Torá cuando se lee, esa es la parte espiritual, la parte axilútica. Es decir, cuando se lee la Torá, digamos, se la cantila, la Torá debe leerse permanentemente porque es la única forma de que la Torá esté viva. Si la Torá, si el texto bíblico están ahí y nadie lo lee, es lo mismo que si no existiera. Se le da vida a las letras y se le da vida y se le confiere energía para que cambie y mejore el mundo a todo esto a través de la voz y a través de la presencia de una persona viva. Que esté escrito no significa nada. Tiene que estar verbalizado, tiene que estar trabajado, tiene que estar cantado. ¿Sí? Esto sucede obviamente en todos los ámbitos. Entonces, tenemos estas letras y estas que ven acá, bueno, estas son las letras en imprenta, ¿no? Así de la computadora, porque si no, yo acá puedo mostrarles la letra cursiva, sería así. Ahí donde dice la primera palabra, recuerden que se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Ahí dice modé, que significa te agradezco, y lo mismo dice arriba, modé, pero escrito en cursiva. O sea que hay varias formas de escribir. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la letra escrita es la solidificación de la energía divina que baja de lo alto. Esto estamos hablando de Kabbalah y de letras hebreas, ¿eh?
Yo solidifico la letra cuando la escribo. Y claro, solidifico la palabra de Dios. La solidifico, la dejo fija y eso en la Torá no se mueve desde que fue canonizado el texto bíblico en el año 70. Eso queda así y es así para siempre. Los escribas tienen que aprender a escribir muy bien cada una de estas letras, no se pueden equivocar, lo tienen que hacer de determinada manera. Si una letra se junta con la otra, hay que ver porque forma una tercera letra y eso cambia la energía. Y como cambia la energía, muchas veces el texto no sirve más y hay que enterrarlo en un lugar especial. No se puede borrar. Esta es la palabra de Dios, esto es palabra y energía divina, esto no se borra bajo ningún punto de vista. Lo que debe hacerse es aprender muy bien para no equivocarse. A este nivel estamos trabajando en el ámbito espiritual con las letras hebreas, ¿sí? Con este lenguaje que obviamente es sagrado. Si tienen preguntas o algo, les ofrezco la posibilidad de contactarse y resolver las preguntas si es que hay, si es que quedó algo que no se entendió, que puede ser, porque bueno, este tema es un tema denso, importante, digamos que lleva años de estudio, años de trabajo, años de poder sintetizar. Muchas gracias y cualquier cosa quedo a disposición de todos ustedes.